A ver, este es un canal. Voy a ver esto ahora. Vamos a ver una enseñanza de vida de 6 minutos y 40. Este es un canal que me recomendó YouTube. Me suscribí al toque cuando lo vi porque no lo conocía y me gustó mucho lo que me recomendó. La vida y el triste final se llama el canal, así ya se dan una idea de qué es lo que habla. Tocan a un personaje que se hizo popular en algún momento por alguna otra razón y al final no tuvo un buen final, ¿no? Y este es el primer video que yo vi de este canal y me tocó un poco, boludo, me tocó un poco. Los que hemos nacido en 1990 o antes recordarán a un personaje que llegó a aparecer en televisión, que le decían el Larva, justamente este, y fue un personaje un poco extraño que apareció en un programa de televisión bizarro, donde estaba Guido Zuller y un montón de personajes bastante bizarros. La verdad que fue una época un poco extraña. Y bueno, me sorprendió saber qué fue de la vida de ese Larva, aunque sí tiene un sobrenombre un poco chocante, ¿no? Vamos a verlo. Y me dejó pensando. Pablo Turrión nació alrededor de 1980, aunque como gran parte de su vida los detalles son escasos e imprecisos. Con un poco más de 20 años, estudiaba canto lírico en el conservatorio y sobrevivía con los empleos que podía conseguir. Tenía un amigo que frecuentaba a Guido Zuller, que por aquel entonces era un comisario de a bordo de aerolíneas argentinas, claro, vagamente conocido como hermano de Silvia Zuller. Pero entre 2001 y 2002, Guido Zuller vio peligrar su trabajo principal como consecuencia de la crisis económica. O sea, la mayoría conoce a Guido Zuller por sus quilombos mediáticos, pero el chabón, boludo, estaba en los aviones, era re grosso. ¿Cómo pudo pasar, no? De un trabajo a otro que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y comenzó a incursionar en la televisión. Así fue que, en 2002, fue invitado a un programa con muy bajo rating que estaba a punto de ser cancelado. El programa se llamaba Zap TV y se especializaba en informes de la televisión Mundo con de material cabeza, de es archivo, Vamos a pero ver no eso pasaba los 3 puntos de rating. Gracias por hacerme acordar. La presencia de Guido elevó el rating a 6 puntos, y así comenzaron a invitarlo regularmente. Para mantener la atención del público y el rating que seguía creciendo, el programa cambió su foco y comenzó a crear un reparto de personajes estrafalarios conocidos como los mediáticos. Personas sin currículum ni talento, cuya virtud era generar audiencia con sus personalidades excéntricas y sus polémicas. Los mismos que más adelante... Yo me acuerdo de este programa se llegó a ser popular por lo bizarro que era. Digamos, recuerden que era una época donde internet casi no había, o no había directamente. No todo el mundo tenía una computadora en su casa, así que la cosa era ver televisión. Y era un programa donde se vivían peleando, eran comentilleros, pero a un nivel de toxicidad increíble, y se peleaban todo, y bueno, era entretenido para la época, era divertido. Serían denominados como los bizarros. Los bizarros, en España, los frikis. Guido Zuller se transformó en la estrella del programa, y cada día debían inventar nuevos dramas y peleas para alimentar el rating que no paraba de crecer. La Argentina estaba en la peor crisis económica de su historia y la gente necesitaba una distracción. Y fue así que Pablo Turrión saltó a la fama de la noche a la mañana. El amigo en común que tenían con Zuller había empezado a trabajar como asistente de este, y había sido rebautizado en pantalla como El Laucha. El Laucha le presentó a Turrión a Zuller, y cuando Zuller le preguntó qué quería hacer, Turrión le contestó vedette. A Zuller le pareció muy graciosa la respuesta, sobre todo viniendo de un muchacho de 1,60 m de estatura y que con apenas 20 años ya se estaba quedando calvo. Así fue que lo presentó al otro día en cámara como su nuevo asistente, y Turrión se despachó con un desopilante cantito de porrista, que lo transformó en un favorito instantáneo para el público. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Zuller es el mejor. Claro, él había inventado eso, porque después se hizo bastante popular por hacer eso. Qué chabón, hay que animarse, boludo, a hacer eso. No sé, boludo. Yo tengo un poco de amor propio como para hacer algo así, boludo. En ese momento, otro de los invitados regulares del programa, Jacobo Winograd, dijo que Turrión era una larva. Y el Larva, o señor Larva, sería su nombre artístico de ahí en adelante. Zap se había transformado en un éxito, pero los mediáticos resultaron ser ingobernables en pantalla. Las multas del Comité de Radiodifusión por insultos y violencia se acumulaban y los auspiciantes se iban. Claro, pasó eso. Fue así que, en menos de un año, el nuevo dueño de Azul Televisión, Daniel Haddad, decidió levantar el ciclo pese al éxito de audiencia. Por más de 5 años se le perdió el rastro a El Larva. En 2008,
de la mano también de Guido Zuller, apareció en el programa Los Profesionales de Siempre, como Mora, la fruta que enamora, una travesti que ejercía el trabajo sexual en los parques de la ciudad. Se decía que el Larva, ahora Mora, había sido echado de su casa por travesti. Sin embargo, nadie compró este personaje y todo se diluyó en poco tiempo. De El Larva o de Mora no se supo más nada por otros 8 años. Trascendería que trabajó en 2 call centers y que tuvo una vida con muchos excesos. No tenía muchos amigos y le costaba conservar los trabajos. En 2015, su adicción a la cocaína haría que perdiese su último trabajo fijo, en el área de sistemas de una gran empresa. Él mismo reconocería que lo habían aguantado demasiado tiempo, pero que la situación no daba para más. Al mismo tiempo y por las mismas razones, su familia lo echó de su casa. En mayo de 2016 se publicaron fotos y videos donde se lo veía con aspecto desmejorado, vendiendo golosinas para poder sobrevivir en un tren suburbano de la línea Mitre de Buenos Aires. Pobre tipo. Estaba en la miseria, no tenía domicilio fijo y vivía por temporadas en distintas pensiones cuando el dinero se lo permitía. La televisión le sacó el jugo a la historia, pero él no se benefició. En 2017 murió su madre, que fue su principal apoyo. En 2019 también murió su padre, y él se quedó a cargo de una hermana adolescente. Sin trabajo ni oportunidades, en su desesperación se fue a probar suerte a Chile. Luego trascendería que en Santiago se presentaba bajo una identidad falsa, sin que nadie supiera su pasado televisivo. Se hacía llamar Profesor Paul y decía que era estadounidense. Intentó sobrevivir dando clases de inglés y cuando alguien identificaba su acento argentino, decía que era porque había pasado algunos años en la Argentina y tenía familia en Buenos Aires. Sus alumnos chilenos lo recordaban como buena persona y buen profesor, pero muy triste y melancólico. En Chile su salud empezó a mermar rápidamente y además sufrió, al decir de un alumno, múltiples discriminaciones por ser extranjero, pobre y homosexual. Llamó a un tío que le quedaba en Argentina para que le compre un pasaje de regreso, porque no tenía cómo volver. Cuando su tío lo recibió al Chabón, yo pienso qué pasará por la cabeza de este tipo que en un momento estaba en la televisión, estaba en la boca de muchas personas, en un programa que tuvo bastante rating y que habrá facturado su platita, ¿no? Él, y terminar así, boludo, en un subte vendiendo cosas, tener que irte a otro país, probar suerte, estar prácticamente... No sé si llegó a mendigar, pero no estaba muy lejos de eso. llegar, estaba tan deteriorado que lo internó inmediatamente en el Hospital Fernández. Como casi toda su vida, los detalles de su enfermedad son nebulosos, pero en algún medio se deslizó que era portador de HIV. Pablo no pudo escapar a una vida muy sufrida. Según palabras de Guido Zuller, era un chico al que le mirabas los ojos y tenía una mirada muerta, como la de alguien que nunca tuvo amor. Luego de pasar varios días en el hospital, luchando entre la vida y la muerte, finalmente la muerte le ganó, el miércoles 6 de noviembre de 2019. A su velatorio concurrieron solamente 2 personas, el tío que le había pagado el regreso y su hermana de 16 años. Pablo Turrión tenía apenas 39 años. Ah, boludo. Ah, me pone re mal, boludo. Me pone re mal, boludo. No sé por qué veo estas cosas, boludo. Me pone re mal, boludo. Me pone mal saber que el chabón siendo una buena persona, murió y solamente 2 seres vivos fueron a verlo, boludo, a su funeral. Ah, boludo, es muy chocante el final en realidad. No se merecía tener una vida tan de mierda. Al final la televisión lo terminó condenando, ¿no? Tal vez si el chabón hubiera nacido y vivido más esta época siendo más joven, tal vez hubiera habido un lugar en internet para él, ¿no? Tal vez hubiera habido un canal para él. Porque era una persona que evidentemente quería fama, que no está mal querer fama y popularidad, y además presentó un personaje dentro de todo simpático. Tuvo su fama, tuvo su popularidad, tuvo sus 5 minutos de gloria, pero le trajo, o sea, todo eso después se ensañó tanto la vida con él, y también él se ha mandado sus cagadas, ¿no? Consumir drogas en el sexo no es bueno, y cuando te metes con cosas, con sustancias como es la cocaína, chabón, son cosas que tenés que alejarte, ¿no? Ojo, yo no soy gran experto de las drogas, no es que soy alto drogadicto, no lo soy, pero ese tipo de cosas tenés que alejarte porque te consumen a vos, consumen tu bolsillo
y no te dan nada a cambio. O sea, te dan un placer en el momento y te quitan todo. Todo te quita. Y bueno, me pone mal, boludo, me pone mal. ¿Qué va a hacer? Bueno, está bueno para verlo, reflexionar un poco y entender dónde puedes terminar si no sabes tomar buenas decisiones. Creo que la vida se trata de eso, ¿no? De tomar decisiones.